Bien, y del otro motor que, que vamos a presentar hoy, digo presentar porque este motor es más complejo y vamos a tener que seguir viéndolo más adelante en otras clases, es el motor de la turbina. ¿Sí? El motor de la turbina, que el motor luce más o menos así, que mueve la turbina, que la turbina es este componente que se encuentra dentro del evaporador. Y la función de la turbina es la función de forzar el aire, es el forzador de la unidad interior, es decir, el que ventila. El aire que tira el evaporador, recién hablábamos del swing que direccionaba, ¿no? Ese aire es movido por la turbina. Esta turbina, lo mismo que el ventilador y el compresor, en el 90% de los casos o más, es un motor monofásico. ¿Sí? Es decir, que sigue más o menos el patrón que el compresor y el ventilador, tiene un capacitor permanente, como el ventilador, es decir, que cumple la función tanto en el arranque como durante la marcha, de direccionar el motor y de sostener las revoluciones. Hasta ahí, insisto, todo igual al ventilador. La complicación que tiene la turbina en relación al ventilador o al compresor, la complicación quiero decir para ustedes que están aprendiéndolo, es más complejo porque varía la velocidad, ¿no? Es decir, en todos los equipos de aire, la turbina, el fan, ¿no? Tiene opciones de velocidad que pueden ser comandadas manualmente o automáticamente, varía, ¿sí? Pero que eso entonces agrega un nivel de complejidad más, como digo, en materia de la comprensión de cómo funciona el motor. Es decir, ya de por sí, en relación al compresor y al ventilador, se agrega la complejidad de las velocidades. Pero además de eso, como si fuera poco, sucede que no todos los aires acondicionados, no todos los split, modifican la velocidad de la turbina de la misma manera. Entonces vamos a tener dos grupos, dos tipos de motores que son en sí los dos de la foto. A ver si limpiamos un poquito de otras cuestiones. Estos dos, el de la derecha y el de la izquierda, que es los que varían la velocidad. Normalmente se lo llama por relé y por pulso, ¿no? Es decir, los que varían la velocidad por relé, que sería el motor de la derecha, o los que varían por pulso, que sería el de la izquierda. Por eso les digo que de esto vamos a seguir hablando más adelante porque es un tema complejo. Por relé, lo que hace el motor es incorporar distintos tramos de bobinado que le van a agregar resistencia, y entonces en la medida en que agrega esos bobinados, va a, como los agrega en serie, como las resistencias en serie se suman, va a sumar resistencia y por lo tanto va a hacer caer la intensidad y la potencia, es decir, va a girar más lento. No se asusten con esto, después lo vamos a ver eh, un poco más detenidamente, pero bueno, va de acuerdo a cómo lo alimenta la placa, ¿sí? La placa va a tener tres relés normalmente. Recuerden que los relés son interruptores electromagnéticos, es decir, cierran circuitos. Entonces la placa, de acuerdo a cuál relé cierra, es por dónde entra la corriente al motor, y de acuerdo a por dónde entra la corriente al motor es cuántos bobinados, cuántos tramos de bobinado tiene sumados sobre el auxiliar principal. Cuanto más suma, ¿sí? Menos, como lo suma en serie, más resistencia genera y por lo tanto menos intensidad, menos potencia tiene, más lento gira. ¿Sí? Entonces esto podríamos decir que es un sistema más bien electromecánico. ¿Sí? Si bien el comando obviamente es electrónico, lo que hace variar la velocidad es, digamos, un sistema electromecánico. Mientras que el motor de la izquierda, que hoy día es mucho más frecuente, es un motor comúnmente llamado por pulso. Que estos teóricamente son más complejos, para nosotros en la práctica son más simples. ¿Qué tienen de complejo estos motores? Que varían la velocidad de una manera electrónica. Digamos que es la misma placa. El motor tiene una placa integrada, un circuito electrónico integrado, pero además la placa se comunica con esa otra. Entonces lo que hace es dimerizar directamente la corriente sobre el motor. Dimerizar como si fuera un potenciómetro
de un ventilador de techo. Imagínense una casa con la que suben y bajan la velocidad del motor, un dimmer. Bueno, eso mismo hace la placa, pero además el motor tiene sensores Hall. Los sensores Hall que normalmente se utilizan para detectar la posición del rotor, los utiliza para medir las revoluciones. Entonces genera así un feedback. ¿Qué es un feedback? Es información que retrocede. Es decir, la placa, a la vez que está comandando la velocidad del motor, recibe del motor la información sobre qué velocidad está teniendo. Insisto, esto teóricamente comprenderlo, que ya lo explicaré de manera más detenida, es más complejo. Para nosotros en la práctica, este tipo de motores es más simple. ¿Dónde nos va a interesar en la práctica diferenciar estos dos motores? Obviamente si se dañan los motores, pero eso no es tan frecuente. Sí, sobre todo si se dañan las placas y hay que reemplazarlas por genéricas, porque vamos a ver que hay dos modelos de placa genérica, de placa universal, que es para turbinas por relé y para turbinas por pulso. Entonces es importantísimo saber reconocer cuál de los dos sistemas tiene y saber adaptar la placa a cada uno de esos sistemas. O sea, la placa correspondiente a cada uno de esos sistemas, que no va a ser igual en uno que en otro. Insisto, esto va a ser tema del futuro. Más adelante lo vamos a ver más detenidamente.